La historia de la Vía Láctea comienza con el nacimiento del propio universo, un momento de asombrosa complejidad y simplicidad conocido como el Big Bang. A partir de una singularidad, más pequeña que la partícula más pequeña, el cosmos surgió hace unos 13.800 millones de años. En los primeros microsegundos, el universo era un plasma caliente y denso de energía, lleno de partículas como quarks y gluones. A medida que se expandían y enfriaban, estas partículas se combinaron para formar protones y neutrones, los componentes básicos de los núcleos atómicos. En cuestión de minutos, se formaron los primeros núcleos atómicos. El hidrógeno y el helio dominaron, con trazas de litio completando el trío elemental. Estos elementos servirían como base para todo lo que vendría después. Sin embargo, el universo permaneció oscuro durante cientos de miles de años. El punto de inflexión llegó durante la era de la recombinación. Electrones emparejados con núcleos, formando átomos neutros y permitiendo que los fotones viajen libremente. El universo pasó de una niebla opaca a una extensión clara, y la luz de este momento, el fondo cósmico de microondas, todavía nos llega hoy, un tenue resplandor de la infancia del universo. Pequeñas fluctuaciones en la densidad de la materia, amplificadas por la gravedad, comenzaron a crecer. Estas regiones más densas, cartografiadas en el fondo cósmico de microondas, se convirtieron en las semillas de galaxias, entre ellas la Vía Láctea. La gravedad actuó como el escultor cósmico, dando forma a las primeras estructuras a partir del hidrógeno y el helio primordiales. La materia oscura, la sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo, proporcionó un marco, creando vastos halos donde el gas y el polvo podrían acumularse. Dentro de estos halos, se encendieron las primeras estrellas. Estas estrellas de población 3, enormes y compuestas casi en su totalidad de hidrógeno y helio, ardían con una intensidad nunca vista en generaciones posteriores. Vivieron rápido y murieron jóvenes, sus muertes marcadas por explosiones de supernovas que dispersaron elementos más pesados en el gas circundante. Estos gases enriquecidos comenzaron a formar nuevas generaciones de estrellas, agrupándose en las primeras galaxias. Estas galaxias primitivas eran pequeñas, irregulares y caóticas, y sus formas estaban determinadas por la turbulencia de su entorno. Las colisiones y fusiones entre estas galaxias impulsaron su crecimiento, formando sistemas más grandes y complejos. La Vía Láctea surgió durante este periodo como una colección de protogalaxias, unidas por materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, crecería, fusionándose con otras galaxias y reuniendo el material que eventualmente daría lugar a su estructura espiral. El crecimiento de la Vía Láctea fue impulsado por un proceso tanto destructivo como creativo: el canibalismo galáctico. Las galaxias más pequeñas, atraídas por su gravedad, fueron destrozadas y absorbidas, y sus estrellas y gas aumentaron la masa y la complejidad de la Vía Láctea. La evidencia de estas antiguas fusiones todavía se puede ver hoy en día. Las corrientes estelares, rastros largos y arqueados de estrellas, son los restos de galaxias más pequeñas consumidas por la Vía Láctea. Estas corrientes, visibles para los astrónomos, ofrecen una ventana al pasado de la galaxia, revelando los eventos violentos que dieron forma a su evolución. Una de las fusiones más significativas ocurrió hace unos 10.000 millones de años con la galaxia Gaia Encélado. Esta colisión añadió miles de millones de estrellas a la Vía Láctea y creó su grueso disco, una capa de estrellas distinta del delgado disco que vemos hoy en día. También enriqueció la galaxia con elementos más pesados, allanando el camino para la formación de planetas como la Tierra. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo destrozada, y sus estrellas se unen gradualmente a la Vía Láctea. Estas interacciones continuas ponen de manifiesto la naturaleza dinámica y siempre cambiante de la galaxia. La estructura espiral de la Vía Láctea comenzó a tomar forma hace unos 9.000 millones de años, cuando la galaxia se asentó en un disco giratorio. La gravedad y el momento angular jugaron un papel clave en la organización de las estrellas y el gas en un plano. Los brazos espirales, sin embargo, no son estructuras fijas. Son ondas de densidad,
regiones de mayor atracción gravitacional que comprimen el gas y desencadenan la formación de estrellas a medida que se mueven a través de la galaxia. Estas ondas crean regiones brillantes y activas donde las estrellas jóvenes iluminan el gas circundante, dando a los brazos su apariencia distintiva. La formación de los brazos espirales fue influenciada por las interacciones de la Vía Láctea con galaxias más pequeñas. Estos encuentros crearon ondas en el disco, que evolucionaron hasta convertirse en las ondas de densidad que dan forma a la galaxia hoy en día. Los brazos son dinámicos y están en constante cambio, constantemente remodelados por el movimiento de las estrellas y la influencia gravitacional de las galaxias satélite de la Vía Láctea. Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, es una potencia gravitatoria. Con una masa de alrededor de 4 millones de soles, ejerce una profunda influencia en la estructura y la dinámica de la galaxia. Sagitario A* está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades extremas debido a su inmensa atracción gravitatoria. Estas órbitas proporcionaron la primera evidencia directa de la existencia del agujero negro, ya que los astrónomos las utilizaron para calcular su masa y ubicación. Si bien Sagitario A* es relativamente tranquilo ahora, es probable que haya experimentado fases activas en el pasado. Durante estos periodos, consumió grandes cantidades de gas y polvo, emitiendo poderosos chorros de radiación. Estos estallidos de actividad pueden haber dado forma a la distribución de las estrellas y el gas en las regiones centrales de la galaxia. En una región tranquila del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar hace unos 4.600 millones de años. Esto marcó el nacimiento de nuestro sistema solar, un proceso que se desarrollaría a lo largo de millones de años. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una protoestrella que se convirtió en el Sol. A su alrededor, el material restante se aplanó en un disco giratorio. Con el tiempo, las partículas dentro del disco chocaron y se fusionaron, formando planetesimales, los componentes básicos de los planetas. La Tierra surgió en la región interior del disco, donde se formaron los planetas rocosos. Su posición en la zona habitable del Sol le permitía retener agua líquida, creando las condiciones necesarias para la vida. La Vía Láctea es un sistema vasto y dinámico, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones de intensa actividad, donde nacen nuevas estrellas de nubes de gas y polvo. El bulbo central de la galaxia es una densa región de estrellas más viejas, que rodea a Sagitario A*. Más allá de la protuberancia se encuentra el halo, una región escasamente poblada llena de estrellas antiguas y cúmulos globulares. La materia oscura, una sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa de la galaxia, forma un halo extendido alrededor de la Vía Láctea. Este halo de materia oscura proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la galaxia, asegurando la estabilidad de su estructura. La historia de la Vía Láctea culminará en un evento cósmico épico, su colisión con la galaxia de Andrómeda. Esta fusión, que comenzará en unos 4.500 millones de años, remodelará ambas galaxias, creando un sistema nuevo y más grande. Durante la colisión, las nubes de gas se comprimirán, desencadenando ráfagas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán, formando un agujero negro supermasivo aún más grande. La galaxia resultante, a menudo llamada Milcomeda, será un sistema elíptico, marcando la siguiente etapa en la evolución de la Vía Láctea. Aunque sus brazos espirales desaparecerán, su legado perdurará, transportado por las estrellas y los planetas que una vez orbitaron dentro de su majestuoso disco. Incluso después de esta fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, parte del ciclo interminable de creación y transformación cósmica. El universo comenzó en un evento cataclísmico conocido como el Big Bang, hace aproximadamente 13.800 millones de años. En sus primeros momentos fugaces, el universo era inimaginablemente caliente y denso, un océano hirviente de energía y partículas fundamentales. A medida que se expandía, se enfriaba rápidamente, preparando el escenario para la formación de la materia. Los quarks se combinaron para formar protones y neutrones, los componentes básicos de los núcleos atómicos.
En cuestión de minutos, estos núcleos comenzaron a fusionarse en los primeros elementos: hidrógeno, helio y trazas de litio. Sin embargo, el universo permaneció a oscuras, ya que los fotones, las partículas de luz, quedaron atrapados en el plasma denso y caliente de partículas cargadas. Este periodo, conocido como la Edad Oscura, persistió durante cientos de miles de años. Durante este tiempo, la gravedad actuó sobre pequeñas fluctuaciones en la densidad, amplificándolas y creando las semillas de lo que se convertiría en galaxias. Eventualmente, el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los núcleos, formando átomos neutros. Este evento, llamado recombinación, permitió que la luz viajara libremente por primera vez. El fondo cósmico de microondas, un tenue resplandor visible en todo el cielo, es una reliquia de esta era, una instantánea del universo tal como existía 380.000 años después del Big Bang. En la oscuridad que siguió a la recombinación, la gravedad comenzó su trabajo silencioso. El hidrógeno y el helio gaseoso se fusionaron en enormes nubes, unidas por halos de materia oscura. Dentro de estas nubes se encendieron las primeras estrellas, poniendo fin a la Edad Oscura y marcando el comienzo del amanecer cósmico. Las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 3, eran inmensas, ardían intensamente pero vivían vidas cortas. Estas estrellas forjaron los primeros elementos más pesados, que liberaron al espacio cuando explotaron como supernovas. Este enriquecimiento del medio interestelar permitió la formación de estrellas más complejas y, finalmente, planetas. A medida que las estrellas se formaban, se agrupaban en protogalaxias pequeñas e irregulares. Estas primeras galaxias eran caóticas e inestables, chocando y fusionándose con frecuencia para formar estructuras más grandes. La Vía Láctea nació durante esta era como una colección de protogalaxias que orbitaban dentro de un enorme halo de materia oscura. Estas protogalaxias sentaron las bases de la Vía Láctea, que crecería y evolucionaría a lo largo de miles de millones de años a través de la acumulación de estrellas, gas y materia oscura. El crecimiento de la Vía Láctea estuvo marcado por innumerables fusiones y colisiones. Las galaxias más pequeñas, atraídas por su atracción gravitatoria, fueron destrozadas y absorbidas, y sus estrellas y gas se convirtieron en parte del sistema más grande. Este proceso, conocido como canibalismo galáctico, fue el principal impulsor de la evolución de la Vía Láctea. Una de las fusiones más significativas ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando la Vía Láctea colisionó con una galaxia conocida como Gaia Encélado. Este evento agregó un número sustancial de estrellas a la galaxia y creó su disco grueso, una población de estrellas con órbitas distintas a las del disco delgado. Las corrientes estelares, largos rastros de estrellas dejadas por galaxias perturbadas, son evidencia del pasado violento de la Vía Láctea. Estas corrientes brindan a los astrónomos una oportunidad única para estudiar la historia del crecimiento de la galaxia. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, se está separando, y sus estrellas se están uniendo al halo de la Vía Láctea. Este proceso asegura que la galaxia permanezca dinámica y en constante cambio. La transformación de la Vía Láctea en una galaxia espiral comenzó a medida que se hizo más grande y más organizada. Hace unos 9.000 millones de años, sus estrellas y su gas se asentaron en un disco plano y giratorio. El momento angular jugó un papel crucial en la formación de esta estructura, alineando los movimientos de las estrellas y el gas en un plano coherente. Los brazos espirales, una de las características más icónicas de la galaxia, son regiones de mayor densidad dentro de la galaxia. Los brazos espirales, una de las características más emblemáticas de la galaxia, son regiones de mayor densidad dentro del disco. Estas ondas de densidad se mueven a través de la galaxia, comprimiendo las nubes de gas y desencadenando la formación de estrellas a su paso. Los brazos están iluminados por estrellas jóvenes y masivas que arden intensamente antes de terminar sus vidas en supernovas. Estas estrellas, junto con las brillantes nubes de gas que las rodean, dan a los brazos espirales su apariencia distintiva. Las interacciones con galaxias más pequeñas también han desempeñado un papel en la configuración de la estructura espiral de la Vía Láctea. Estos encuentros crean ondas en el disco,
que evolucionan en las ondas de densidad que definen los brazos. En el centro de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Aunque ahora está relativamente tranquila, es probable que haya desempeñado un papel importante en la evolución de la galaxia. Sagitario A* está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades extremas. Las observaciones de estas órbitas proporcionaron la primera evidencia directa de la existencia del agujero negro y permitieron a los astrónomos calcular su masa. Durante sus fases activas, Sagitario A* probablemente consumió grandes cantidades de gas y polvo, emitiendo poderosos chorros de radiación. Estos periodos de actividad habrían influido en la distribución del material en las regiones centrales de la galaxia, dando forma a las órbitas de las estrellas y a la dinámica del núcleo galáctico. En una región tranquila del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar hace unos 4.600 millones de años. En su centro, se encendió una joven estrella, el Sol. El material restante formó un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se pegaron entre sí, formando planetesimales. Con el tiempo, estos planetesimales se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que componen el sistema solar. La Tierra se formó en la parte interior del disco, donde las temperaturas eran lo suficientemente altas como para vaporizar los elementos más ligeros. Esta región dio lugar a planetas rocosos, mientras que el disco exterior más frío produjo gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. La composición del sistema solar refleja la larga historia de la Vía Láctea, que contiene elementos forjados en estrellas antiguas y dispersados por supernovas. La Vía Láctea es un vasto sistema dinámico que abarca más de 100.000 años luz. Sus brazos espirales son regiones activas de formación estelar, mientras que su protuberancia central es una densa colección de estrellas más viejas. La galaxia está rodeada por un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá de las estrellas y el gas visibles. Este halo de materia oscura proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la galaxia, asegurando su estabilidad. La Vía Láctea es parte de una estructura más grande conocida como el Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y aportan gas y estrellas a su estructura. El futuro de la Vía Láctea está destinado a incluir un evento cósmico espectacular: su colisión con la galaxia de Andrómeda. Esta fusión, que comenzará en unos 4.500 millones de años, remodelará ambas galaxias. Durante la colisión, las nubes de gas se comprimirán, encendiendo ondas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán, formando un nuevo agujero negro supermasivo aún más grande. La galaxia resultante, a menudo conocida como Milcomeda, será un sistema elíptico. Aunque su estructura en espiral se perderá, su legado perdurará a través de las estrellas y los elementos que una vez conformaron sus majestuosos brazos. Incluso después de esta fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, parte del ciclo interminable de creación y transformación cósmica. El universo comenzó en un instante de energía inimaginable. En las primeras fracciones de segundo, el Big Bang creó el tiempo, el espacio y las fuerzas fundamentales que gobiernan la realidad. La gravedad surgió para dar forma al movimiento de la materia. La fuerte fuerza nuclear unió las partículas y el electromagnetismo comenzó a orquestar la luz y el calor. En sus primeros momentos, el universo era un plasma caótico e hirviente, con partículas que chocaban y aniquilando en una danza de creación y destrucción. A medida que el cosmos se expandía, se enfriaba, permitiendo que los quarks se combinaran en protones y neutrones. Estas partículas luego se fusionaron en los primeros núcleos atómicos, formando hidrógeno, helio y trazas de litio, los elementos primordiales. Durante cientos de miles de años, el universo fue una extensión oscura y brumosa. Los fotones, las partículas de luz, quedaron atrapados en el plasma denso, incapaces de viajar libremente. Este periodo, conocido como la Edad Oscura, persistió hasta que el universo se enfrió aún más, permitiendo que los electrones se unieran a los núcleos y formaran átomos neutros. Este momento de recombinación,
unos 380.000 años después del Big Bang, transformó el universo. La luz escapó de la niebla, inundando el espacio y dejando atrás el fondo cósmico de microondas, un tenue resplandor que aún hoy llena el cosmos. Esta radiación lleva en su interior la huella del universo primitivo, un registro de las diminutas variaciones de densidad que un día se convertirían en galaxias. En la oscuridad que siguió a la recombinación, la gravedad comenzó a afirmar su influencia. Pequeñas variaciones en la densidad, sembradas durante el periodo inflacionario, hicieron que algunas regiones del universo atrajeran más materia que otras. Estas regiones se volvieron más densas con el tiempo, formando vastas nubes de gas y materia oscura. Las primeras estrellas se encendieron aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang. Estas estrellas de población 3 no se parecían a nada que se viera hoy en día. Masivas, de corta vida y compuestas casi en su totalidad de hidrógeno y helio. Su inmenso calor y presión forjaron elementos más pesados como el carbono y el oxígeno, pero sus vidas fueron efímeras. Cuando explotaron como supernovas, enriquecieron el gas circundante con estos nuevos elementos. Estas primeras estrellas se agruparon, formando protogalaxias pequeñas e irregulares. A lo largo de millones de años, estos sistemas chocaron y se fusionaron, haciéndose más grandes y complejos. La Vía Láctea comenzó como una de estas protogalaxias, una estructura pequeña y anodina en un universo lleno de sistemas incipientes similares. La materia oscura, una sustancia invisible y misteriosa, jugó un papel crucial en la formación de estas galaxias. Su atracción gravitacional creó halos que actuaron como andamiaje cósmico, guiando la formación y el crecimiento de las galaxias. El crecimiento de la Vía Láctea fue una historia de destrucción y renovación. Durante miles de millones de años, consumió innumerables galaxias más pequeñas, y sus estrellas y gas se convirtieron en parte de su propia estructura. Este proceso, conocido como canibalismo galáctico, no fue exclusivo de la Vía Láctea, pero fue esencial para el crecimiento de las galaxias en todo el cosmos. Uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando colisionó con la galaxia Gaia Encélado. Esta fusión añadió miles de millones de estrellas a la Vía Láctea y creó su grueso disco, un componente de la galaxia distinto de su delgado y más organizado disco. El evento también desencadenó un estallido de formación de estrellas, enriqueciendo la galaxia con nueva luz. Los restos de estas fusiones siguen siendo visibles hoy en día. Corrientes estelares, largos y delgados rastros de estrellas, se arquean a través de la Vía Láctea, restos de galaxias más pequeñas destrozadas por su gravedad. Estos arroyos son como fósiles y preservan la memoria del tumultuoso pasado de la Vía Láctea. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, se está separando actualmente, y sus estrellas se unen gradualmente al halo de la Vía Láctea. A medida que la Vía Láctea crecía, comenzó a adoptar su icónica forma de espiral. Hace unos 9,000 millones de años, las estrellas y el gas de la galaxia se asentaron en un disco plano y giratorio, moldeado por la gravedad y el momento angular. Los brazos espirales, sin embargo, no son estructuras fijas. Son patrones creados por ondas de densidad, regiones de mayor atracción gravitacional que comprimen el gas y desencadenan la formación de estrellas. Estas ondas se mueven a través de la galaxia como ondas en un estanque, creando los brazos brillantes y dinámicos que vemos hoy. Dentro de los brazos, enormes nubes de gas colapsan para formar nuevas estrellas. Las más jóvenes y brillantes de estas estrellas iluminan los brazos, creando regiones de intensa actividad y belleza. La estructura espiral está en constante evolución, influenciada por las interacciones con las galaxias satélite y el movimiento de las estrellas y el gas dentro del disco. Los brazos espirales también albergan vastas nubes moleculares, los lugares de nacimiento de las estrellas. Estas regiones son ricas en química compleja, produciendo no solo moléculas simples como el hidrógeno, sino también compuestos orgánicos más intrincados que insinúan la posibilidad de vida. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Este enigmático objeto está rodeado por un denso cúmulo de estrellas,
muchas de las cuales orbitan a velocidades extraordinarias debido a su inmensa atracción gravitatoria. Es probable que Sagitario A* se formara en los primeros días de la galaxia, creciendo a medida que consumía gas, polvo y estrellas. Durante sus fases activas, emitió poderosos chorros de radiación, dando forma a las regiones centrales de la galaxia e influyendo en la formación de estrellas. Hoy en día, Sagitario A* es relativamente tranquilo. Ocasionalmente se enciende a medida que consume pequeñas cantidades de material. A pesar de su inactividad actual, sigue siendo una fuerza dominante en la dinámica de la galaxia, anclando las estrellas y el gas en la protuberancia central. Los agujeros negros supermasivos son comunes en las galaxias grandes, pero sus orígenes siguen siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que se formaron a partir del colapso de estrellas masivas en el universo temprano, mientras que otras proponen que crecieron al fusionarse con agujeros negros más pequeños durante miles de millones de años. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar. Esto marcó el nacimiento del Sistema Solar, un proceso que se desarrollaría a lo largo de millones de años. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una protoestrella, el Sol, y a su alrededor, el material restante aplanado en un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se pegaron entre sí. Con el tiempo, estas partículas se convirtieron en planetesimales, los componentes básicos de los planetas. La Tierra se formó en la parte interior del disco, donde surgieron los planetas rocosos. Su posición en la zona habitable del Sol le permitía retener agua líquida, creando las condiciones necesarias para la vida. La composición del Sistema Solar refleja miles de millones de años de evolución cósmica, conteniendo elementos forjados en el corazón de estrellas antiguas. La Vía Láctea es una galaxia vasta y dinámica, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones de intensa formación estelar, mientras que su protuberancia central alberga estrellas más viejas y el agujero negro supermasivo Sagitario A*. La galaxia está rodeada por un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá de las estrellas y el gas visibles. Este halo proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la Vía Láctea, asegurando su estabilidad y estructura. La Vía Láctea es parte de una estructura cósmica más grande conocida como el Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y aportan gas y estrellas a su estructura. El viaje de la Vía Láctea está lejos de terminar. En unos 4.500 millones de años, colisionará con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión cósmica se desarrollará a lo largo de cientos de millones de años, creando una transformación espectacular. A medida que las galaxias se fusionan, las nubes de gas se comprimen, desencadenando ondas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un nuevo agujero negro supermasivo más grande. La galaxia resultante, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, su legado vivirá a través de las estrellas y los planetas que una vez orbitaron dentro de sus majestuosos brazos. Incluso después de esta fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en constante expansión, parte del ciclo interminable de creación y transformación cósmica. La historia de la Vía Láctea comienza en el momento del Big Bang, el evento cataclísmico que creó el tiempo, el espacio y la materia hace 13.800 millones de años. El universo, en su infancia, era un mar hirviente de energía, que se expandía más rápido que la velocidad de la luz. En los primeros microsegundos, el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran las partículas fundamentales, quarks, leptones y gluones. Estas partículas chocaron y se combinaron en una danza caótica, creando finalmente protones y neutrones, los componentes básicos de los átomos. En cuestión de minutos, comenzó la fusión nuclear, fusionando protones y neutrones en los primeros núcleos atómicos. El hidrógeno y el helio dominaron esta mezcla primordial, con trazas de litio completando el trío elemental.
Estos elementos constituyeron la materia prima a partir de la cual se formarían más tarde las estrellas y las galaxias. Durante los siguientes 380.000 años, el universo siguió siendo un plasma caliente y opaco, con fotones atrapados en la densa niebla de electrones y núcleos libres. Esta era, conocida como la Edad Oscura, terminó cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los núcleos, formando átomos neutros. Este evento, llamado recombinación, transformó el universo, permitiendo que la luz viajara libremente por primera vez. Esta antigua luz, el fondo cósmico de microondas, es una instantánea del universo tal como era en ese momento, llevando en su interior las huellas de las diminutas fluctuaciones en la densidad que se convertirían en galaxias como la Vía Láctea. A medida que el universo se expandía y enfriaba, la gravedad comenzó a dar forma a su estructura. Pequeñas variaciones en la densidad, visibles en el fondo cósmico de microondas, causaron que algunas regiones atrajeran más materia. Estas regiones se convirtieron en vastas nubes de hidrógeno y helio gaseoso, que colapsaron bajo su propia gravedad. Dentro de estas nubes que colapsaban, nacieron las primeras estrellas. Estas estrellas de población 3 eran inmensas, ardían a temperaturas increíbles y vivían solo unos pocos millones de años. Cuando explotaron como supernovas, enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados, preparando el escenario para la próxima generación de estrellas. Estas estrellas comenzaron a agruparse en protogalaxias, colecciones caóticas de estrellas y gas unidas por la gravedad. Con el tiempo, estas protogalaxias se fusionaron y colisionaron, formando sistemas más grandes y complejos. La Vía Láctea comenzó como una de estas primeras protogalaxias. Creció a través de una serie de fusiones, acumulando estrellas, gas y materia oscura. La materia oscura, una sustancia invisible que no interactúa con la luz, desempeñó un papel crucial en este proceso, proporcionando el marco gravitacional que dio forma a la galaxia. El crecimiento de la Vía Láctea fue impulsado por un proceso de destrucción y creación. Durante miles de millones de años, consumió innumerables galaxias más pequeñas, destrozándolas con las fuerzas de marea y absorbiendo sus estrellas, gas y materia oscura. Uno de los eventos más transformadores en la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando colisionó con la galaxia Gaia Encélado. Esta fusión añadió miles de millones de estrellas a la Vía Láctea y creó su disco grueso, una población de estrellas con órbitas distintas a las del disco delgado. Las corrientes estelares, largas cintas de estrellas que se extienden por el cielo, son los restos de galaxias más pequeñas consumidas por la Vía Láctea. Estas corrientes son visibles para los astrónomos, ofreciendo una ventana al pasado de la galaxia y revelando la historia de su crecimiento a través de fusiones. Incluso hoy en día, la Vía Láctea sigue evolucionando. La galaxia enana de Sagitario está siendo destrozada por la gravedad de la Vía Láctea, y sus estrellas se unen gradualmente al halo de la galaxia. Estas interacciones continuas aseguran que la Vía Láctea siga siendo un sistema dinámico y en constante cambio. La estructura espiral de la Vía Láctea comenzó a surgir hace unos 9.000 millones de años. A medida que la galaxia crecía, sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, moldeado por los efectos combinados de la gravedad y el momento angular. Los brazos espirales, una de las características más emblemáticas de la galaxia, son regiones de mayor densidad creadas por ondas de densidad. Estas ondas se mueven a través de la galaxia, comprimiendo las nubes de gas y desencadenando la formación de estrellas a su paso. Los brazos están iluminados por estrellas jóvenes y masivas que brillan intensamente pero viven solo brevemente. Estas estrellas, junto con las brillantes nubes de gas que las rodean, dan a los brazos espirales su apariencia distintiva. La formación de los brazos espirales estuvo influenciada por las interacciones con galaxias más pequeñas, que crearon ondas en el disco que evolucionaron hasta convertirse en las ondas de densidad que vemos hoy en día. Estas interacciones también ayudaron a dar forma a la estructura general de la galaxia, creando los patrones dinámicos y siempre cambiantes de los brazos espirales. En el centro de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Aunque es invisible, su presencia es revelada por las rápidas órbitas de las estrellas cerca del centro galáctico.
Es probable que Sagitario A asterisco se formara en los primeros días de la Vía Láctea, creciendo a medida que consumía gas, polvo y estrellas. Durante sus fases activas, emitió poderosos chorros de energía, influyendo en la distribución del material en las regiones centrales de la galaxia. Hoy en día, Sagitario A asterisco es relativamente tranquilo. Ocasionalmente se enciende a medida que consume pequeñas cantidades de material. A pesar de su inactividad actual, sigue siendo una fuerza dominante en la dinámica del núcleo de la galaxia, anclando las estrellas en el bulbo central. Los agujeros negros supermasivos son una característica común de las grandes galaxias, pero sus orígenes siguen siendo uno de los mayores misterios de la astronomía. Algunas teorías sugieren que se formaron a partir del colapso de estrellas masivas en el universo temprano, mientras que otras proponen que crecieron a través de fusiones y acreciones durante miles de millones de años. Hace unos 4.600 millones de años, en un tranquilo rincón del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Esto marcó el comienzo del Sistema Solar, un proceso que se desarrollaría a lo largo de millones de años. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una protoestrella, el Sol. El material restante formó un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se pegaron entre sí. Con el tiempo, estas partículas se convirtieron en planetesimales, los componentes básicos de los planetas. La Tierra se formó en la parte interior del disco, donde surgieron los planetas rocosos. Su posición en la zona habitable del Sol le permitía retener agua líquida, creando las condiciones necesarias para la vida. La composición del Sistema Solar refleja la larga historia de formación estelar y enriquecimiento químico de la Vía Láctea, que contiene elementos forjados en los núcleos de estrellas antiguas y dispersados por supernovas. La Vía Láctea es un sistema vasto y complejo que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones activas de formación estelar, mientras que su protuberancia central es una densa colección de estrellas más viejas. La galaxia está rodeada por un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá de las estrellas y el gas visibles. Este halo proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la Vía Láctea, asegurando su estabilidad y estructura. La Vía Láctea es parte de una estructura más grande conocida como el Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y aportan gas y estrellas a su estructura. La historia de la Vía Láctea culminará con una dramática colisión con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión, que comenzará en unos 4.500 millones de años, remodelará ambas galaxias, creando un sistema nuevo y más grande. A medida que las galaxias se fusionan, las nubes de gas se comprimen, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo llamada Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral se perderá, sus estrellas y planetas llevarán el legado de la Vía Láctea al futuro. Incluso después de esta fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en constante expansión, parte del ciclo interminable de creación y transformación cósmica. El Big Bang no fue solo la creación de la materia, fue la creación del espacio y el tiempo mismo. A partir de esta singularidad, el universo comenzó a expandirse a un ritmo asombroso, sufriendo un breve periodo de inflación que lo estiró exponencialmente. Las fluctuaciones cuánticas dentro de esta expansión dejaron huellas que más tarde formarían las vastas estructuras cósmicas que vemos hoy. En los primeros segundos, el universo se enfrió lo suficiente para que los quarks y gluones se combinaran en protones y neutrones. Esto marcó el comienzo de la materia bariónica, la materia ordinaria que forma las estrellas, los planetas y la vida. A esto le siguió la fusión nuclear, creando los primeros núcleos atómicos. Sin embargo, el universo seguía siendo demasiado caliente para que se formaran átomos, dejándolo como un plasma de partículas cargadas y fotones. Durante cientos de miles de años, los fotones se dispersaron sin cesar, incapaces de escapar de la densa nieve de partículas. Durante este periodo,
Conocido como la Edad Oscura, la gravedad comenzó a arrastrar la materia hacia regiones más densas, sentando las bases para las galaxias. Cuando el universo tenía unos 380.000 años, alcanzó un umbral crítico: la recombinación. Los electrones se unen a los núcleos para formar átomos neutros, lo que permite que la luz viaje libremente por primera vez. El fondo cósmico de microondas, esta luz de los albores del universo, todavía llena el cosmos, una instantánea de una época en la que el universo era solo un bebé brillante. A medida que el universo se expandía y enfriaba, las semillas plantadas por la inflación crecían bajo la influencia de la gravedad. Las regiones de densidad ligeramente mayor atrajeron más materia, formando vastas nubes de hidrógeno y helio gaseoso. Estas nubes colapsaron para formar las primeras estrellas, encendiendo el amanecer cósmico. Estas estrellas de primera generación, llamadas estrellas de población 3, eran inmensas y ardían a millones de grados. No tenían elementos más pesados, ni carbono, ni oxígeno, ni hierro, lo que los hacía únicos en la historia del cosmos. Sin embargo, desempeñaron un papel fundamental, sintetizando estos elementos en sus núcleos y dispersándolos en el espacio cuando murieron en supernovas cataclísmicas. A medida que se formaron más estrellas, comenzaron a agruparse en protogalaxias. Estos pequeños y caóticos sistemas colisionaban y se fusionaban con frecuencia, su dinámica impulsada por el andamiaje gravitacional de los halos de materia oscura. Cada fusión añadió masa y complejidad, dando forma a las primeras galaxias. La Vía Láctea comenzó como una de estas protogalaxias, una modesta colección de estrellas y gas que orbitan dentro de un halo de materia oscura. Con el tiempo, creció a través de una serie de fusiones, convirtiéndose en la galaxia que reconocemos hoy. Estas estrellas de primera generación, llamadas estrellas de población 3, eran inmensas y ardían a millones de grados. No tenían elementos más pesados, ni carbono, ni oxígeno, ni hierro, lo que los hacía únicos en la historia del cosmos. Sin embargo, desempeñaron un papel fundamental, sintetizando estos elementos en sus núcleos y dispersándolos en el espacio cuando murieron en supernovas cataclísmicas. A medida que se formaron más estrellas, comenzaron a agruparse en protogalaxias. Estos pequeños y caóticos sistemas colisionaban y se fusionaban con frecuencia, su dinámica impulsada por el andamiaje gravitacional de los halos de materia oscura. Cada fusión añadió masa y complejidad, dando forma a las primeras galaxias. La Vía Láctea comenzó como una de estas protogalaxias, una modesta colección de estrellas y gas que orbitan dentro de un halo de materia oscura. Con el tiempo, creció a través de una serie de fusiones, convirtiéndose en la galaxia que reconocemos hoy. La naturaleza caníbal de la Vía Láctea continúa. La galaxia enana de Sagitario está siendo destrozada por las fuerzas de marea, y sus estrellas y gas se unen gradualmente al disco y al halo de la Vía Láctea. Estas interacciones continuas aseguran que la Vía Láctea siga siendo un sistema dinámico y en constante evolución. La transformación de la Vía Láctea en una galaxia espiral comenzó cuando sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio hace unos 9.000 millones de años. Este proceso fue impulsado por el momento angular, el resultado natural del colapso gravitacional a escala galáctica. Los brazos espirales, una de las características más llamativas de la galaxia, no son estructuras fijas, sino ondas de densidad. Estas ondas se mueven a través del disco, comprimiendo las nubes de gas y desencadenando la formación de estrellas a su paso. Dentro de los brazos, enormes nubes de gas molecular actúan como viveros estelares, dando a luz a nuevas generaciones de estrellas. Estas estrellas iluminan los brazos, creando los patrones brillantes e intrincados visibles en las imágenes de la galaxia. Las interacciones con galaxias satélite y otras perturbaciones gravitacionales han influido en la forma y evolución de los brazos espirales de la Vía Láctea. Estas interacciones crean ondas en el disco que evolucionan en las ondas de densidad que sostienen los brazos. Sagitario A*, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, se encuentra en el corazón de la galaxia y ejerce una profunda influencia en su dinámica. Con una masa de unos 4 millones de soles, está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades increíbles. El descubrimiento de Sagitario A* fue un triunfo de la astronomía moderna.
Las observaciones de las órbitas rápidas de las estrellas cerca del centro galáctico proporcionaron evidencia directa de su existencia y permitieron a los astrónomos calcular su masa. Aunque ahora está relativamente tranquilo, es probable que Sagitario A* haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases, consumió grandes cantidades de gas y polvo, emitiendo poderosos chorros de radiación que dieron forma a las regiones centrales de la galaxia. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* desempeñan un papel clave en la evolución de las galaxias, regulando la formación de estrellas e influyendo en la distribución de la materia. La larga historia de formación estelar y enriquecimiento químico de la Vía Láctea sentó las bases para el nacimiento del Sistema Solar hace unos 4.600 millones de años. En una región tranquila del brazo de Orión, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una estrella joven, el Sol. A su alrededor, el material restante formó un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se pegaron, formando planetesimales. Estos planetesimales se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que componen el Sistema Solar. La Tierra se formó en la parte interior del disco, donde surgieron los planetas rocosos. Su posición en la zona habitable del Sol le permitió retener agua líquida, creando las condiciones necesarias para que la vida evolucionara. La composición del Sistema Solar refleja la historia de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en los núcleos de las estrellas y dispersos por toda la galaxia por supernovas. La Vía Láctea es una galaxia vasta y dinámica, hogar de cientos de miles de millones de estrellas e innumerables sistemas planetarios. Sus brazos espirales son regiones de intensa formación estelar, mientras que su protuberancia central es una densa colección de estrellas más viejas que rodean el agujero negro supermasivo, Sagitario A*. La galaxia está rodeada por un halo extendido de materia oscura que proporciona el pegamento gravitacional que la mantiene unida. Sin materia oscura, las estrellas de la Vía Láctea no orbitarían lo suficientemente rápido como para permanecer unidas a la galaxia. La Vía Láctea también forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y aportan gas y estrellas a su estructura. El futuro de la Vía Láctea culminará en una dramática fusión con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta colisión, que comenzará en unos 4.500 millones de años, remodelará ambas galaxias, creando una única galaxia elíptica masiva. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, encendiendo ráfagas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán, formando un nuevo agujero negro supermasivo aún más grande. Aunque la galaxia resultante, a menudo llamada Milcomeda, carecerá de la estructura espiral de sus predecesoras, sus estrellas y planetas llevarán el legado de ambas galaxias en el futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, parte del ciclo interminable de creación y transformación cósmica. El Big Bang no fue solo el comienzo de la materia, fue el comienzo de todo. El tiempo y el espacio nacieron en un solo instante, y el universo comenzó a expandirse a un ritmo que desafía la comprensión. Lo que siguió fue un rápido periodo de inflación, en el que el universo creció exponencialmente en fracciones de segundo. En este entorno caótico pero estructurado, se sembraron las semillas de todas las estructuras cósmicas. Diminutas fluctuaciones cuánticas, diminutas diferencias de densidad, se estiraron a enormes escalas, creando el andamiaje para galaxias y cúmulos de galaxias. A medida que el universo se expandía y enfriaba, los quarks y gluones comenzaron a formar los primeros protones y neutrones. Para cuando el universo tenía 3 minutos de edad, se había producido la fusión nuclear, produciendo hidrógeno, helio y trazas de litio. Estos elementos de luz dominaron el cosmos primitivo, y aunque el universo estaba lleno de potencial, todavía estaba desprovisto de luz. Durante los siguientes 380.000 años, el universo permaneció oscuro y opaco. Los fotones quedaron atrapados en un plasma denso, rebotando sin cesar en las partículas cargadas. Pero la gravedad ya estaba actuando,
arrastrando la materia hacia regiones más densas y sentando las bases para las galaxias. Cuando el universo finalmente se enfrió lo suficiente como para que los electrones se unieran a los núcleos, se transformó. Los fotones se liberaron, inundando el cosmos de luz. Este evento, conocido como recombinación, dejó atrás el fondo cósmico de microondas, un tenue resplandor que mapea el universo temprano y sus primeras estructuras. La era de la oscuridad terminó con el nacimiento de las primeras estrellas, unos 200 millones de años después del Big Bang. Estas estrellas, conocidas como estrellas de población 3, eran titánicas. Sin elementos más pesados que inhibieran su crecimiento, se formaron en grupos masivos, ardiendo brillantemente y viviendo vidas cortas. Cuando estas estrellas murieron, explotaron como supernovas, enriqueciendo su entorno con elementos más pesados como el carbono, el oxígeno y el hierro. Este proceso de enriquecimiento químico fue crítico. Permitió la formación de estrellas más complejas, planetas y, finalmente, vida. Las primeras galaxias eran conjuntos caóticos de estas primeras estrellas, unidas por la gravedad. Estas protogalaxias eran pequeñas e irregulares, chocando y fusionándose constantemente para formar sistemas más grandes. Estas fusiones alimentaron la formación de estrellas, creando ráfagas de luz que atravesaron la oscuridad circundante. La Vía Láctea comenzó como una de estas primeras galaxias. Comenzó siendo pequeño, una humilde colección de estrellas y gas unidos por la atracción gravitacional de la materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, crecería a través de fusiones, consumiendo galaxias más pequeñas y acumulando el material necesario para evolucionar hasta convertirse en una majestuosa espiral. El canibalismo galáctico es una característica definitoria del crecimiento de la Vía Láctea. Durante miles de millones de años, ha consumido innumerables galaxias más pequeñas, absorbiendo sus estrellas, gas y materia oscura. Este proceso de destrucción y asimilación es la forma en que crecen galaxias como la Vía Láctea. Uno de los eventos más significativos en la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando colisionó con la galaxia Gaia Encélado. Esta fusión fue transformadora, añadiendo miles de millones de estrellas y formando el grueso disco de la galaxia. También desencadenó un periodo de intensa formación estelar, arriba de la galaxia con estrellas recién nacidas. La evidencia de estas fusiones todavía es visible hoy en día. Corrientes estelares, largos rastros de estrellas dejadas por galaxias perturbadas, atraviesan la Vía Láctea. Estas corrientes son restos de antiguas colisiones, lo que proporciona a los astrónomos pistas sobre el violento pasado de la galaxia. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, se está separando, sus estrellas y gas se están uniendo al halo de la Vía Láctea. Estas interacciones continuas aseguran que la Vía Láctea permanezca dinámica, en constante evolución. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a adoptar su icónica forma de espiral. A medida que la galaxia crecía, sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, moldeado por las fuerzas de la gravedad y el momento angular. Los brazos espirales son regiones de mayor densidad dentro de este disco, creadas por ondas de densidad. Estas ondas comprimen el gas y desencadenan la formación de estrellas a medida que se mueven a través de la galaxia. Este proceso es autosostenible. Nuevas estrellas iluminan los brazos, convirtiéndolos en algunas de las regiones más brillantes y activas de la Vía Láctea. Los brazos también albergan nubes masivas de gas molecular, donde nacen nuevas estrellas. Estos viveros estelares son dinámicos y caóticos, y la gravedad atrae el material para crear densos cúmulos de estrellas. La formación de los brazos espirales fue influenciada por las interacciones de la Vía Láctea con galaxias más pequeñas. Estos encuentros crearon ondas en el disco, que evolucionaron en las ondas de densidad que dan forma a la estructura de la galaxia en la actualidad. Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, es una potencia gravitatoria. Con una masa equivalente a 4 millones de soles, ancla el núcleo de la galaxia, influyendo en el movimiento de las estrellas y el gas en sus proximidades. El descubrimiento de Sagitario A* fue un hito en la astronomía.
Las observaciones de las estrellas que orbitan cerca del centro galáctico revelaron la presencia de un objeto tan masivo y compacto que solo un agujero negro podría explicarlo. Aunque ahora está relativamente inactivo, es probable que Sagitario A* haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases activas, consumió grandes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de energía que dieron forma a las regiones centrales de la galaxia. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* desempeñan un papel clave en la evolución de las galaxias, regulando la formación de estrellas e influyendo en la distribución de la materia. Hace unos 400–600 millones de años, en un tranquilo rincón del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar. Este evento marcó el nacimiento del Sistema Solar, un proceso que se desarrolló durante millones de años. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una joven estrella, el Sol. A su alrededor, el material restante se aplanó en un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Estos pequeños cuerpos se convirtieron en planetas, lunas y asteroides, creando el intrincado sistema que llamamos hogar. La Tierra, formándose en la zona habitable del Sol, se convirtió en un planeta rocoso capaz de albergar agua líquida. Su composición refleja la larga historia de enriquecimiento de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en los núcleos de estrellas antiguas. La Vía Láctea es un vasto sistema dinámico, hogar de cientos de miles de millones de estrellas e innumerables sistemas planetarios. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, mientras que su protuberancia central es una densa colección de estrellas más viejas que rodean a Sagitario A*. La galaxia está rodeada por un halo invisible de materia oscura, que se extiende mucho más allá de las estrellas y el gas visibles. Este halo de materia oscura proporciona el pegamento gravitacional que mantiene unida a la Vía Láctea, asegurando su estabilidad y estructura. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y aportan gas y estrellas a su estructura. El viaje de la Vía Láctea está lejos de terminar. En unos 4.500 millones de años, colisionará con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión cósmica se desarrollará a lo largo de cientos de millones de años, remodelando ambas galaxias en una nueva estructura. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque sus brazos espirales desaparecerán, su legado vivirá a través de sus estrellas y los elementos que una vez formaron su vibrante disco. Incluso después de esta fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio del ciclo interminable de creación y transformación cósmica. La historia del universo comienza con el Big Bang, un evento tan monumental que creó el tejido mismo del tiempo y el espacio. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo era una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas. En un instante, se expandió, desatando energía y preparando el escenario para todo lo que existe hoy. No se trataba de una explosión en el espacio, sino de la expansión del espacio mismo. El universo se infló a velocidades inimaginables, creciendo exponencialmente en fracciones de segundo. Durante este periodo de inflación, las fluctuaciones cuánticas, pequeñas variaciones en la densidad de la energía, se extendieron a grandes escalas. Estas fluctuaciones se convirtieron en las semillas de las estructuras que más tarde formarían galaxias, cúmulos y supercúmulos. En los primeros momentos después del Big Bang, el universo era una sopa caliente y densa de partículas fundamentales. Los quarks y los gluones chocaron e interactuaron, formando finalmente protones y neutrones. En cuestión de minutos, comenzó la fusión nuclear, creando los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio, junto con trazas de litio. Durante cientos de miles de años, el universo siguió siendo un plasma opaco,
con fotones que rebotaban en partículas cargadas. Este periodo, conocido como la Edad Oscura, persistió hasta que el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se unieran a los núcleos, formando átomos neutros. El evento conocido como recombinación permitió que los fotones viajaran libremente por primera vez, inundando el universo de luz. Esta luz, el fondo cósmico de microondas, es un tenue resplandor que aún impregna el cosmos, ofreciendo una instantánea del universo naciente. Después de la recombinación, el universo entró en un periodo prolongado de oscuridad. Sin estrellas ni galaxias, era una extensión fría y estéril de gas, hidrógeno y helio. Sin embargo, la gravedad actuaba silenciosamente, arrastrando la materia hacia regiones densas y creando vastos filamentos cósmicos de gas y materia oscura. Alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron. Estas estrellas de población 3, compuestas en su totalidad por hidrógeno y helio, ardían a temperaturas extremas. Fueron gigantes de corta vida, que duraron solo unos pocos millones de años antes de explotar como supernovas. Estas explosiones enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados como el carbono, el oxígeno y el hierro, materiales esenciales para la formación de planetas y la vida. Las primeras galaxias comenzaron a formarse como cúmulos de estas estrellas, unidas por la gravedad. Las primeras galaxias eran pequeñas e irregulares, chocando y fusionándose con frecuencia en un entorno cósmico caótico. Cada fusión añadía masa y complejidad, alimentando la formación de estrellas y dando forma a estos sistemas incipientes. La Vía Láctea surgió durante esta era como una de las muchas protogalaxias pequeñas que orbitan dentro de un halo de materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, crecería, consumiendo galaxias más pequeñas y reuniendo el material necesario para evolucionar hasta convertirse en la majestuosa espiral que vemos hoy. La historia de la Vía Láctea es una historia de crecimiento incesante. Durante miles de millones de años, consumió innumerables galaxias más pequeñas en un proceso conocido como canibalismo galáctico. Estas fusiones dieron forma a su estructura, añadiendo estrellas, gas y materia oscura a su creciente masa. Uno de los eventos más significativos en la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando colisionó con la galaxia Gaia Encélado. Esta fusión fue transformadora, creando el disco grueso, un componente de la galaxia que contiene estrellas con órbitas y composiciones distintas. La evidencia de estas fusiones todavía se puede ver hoy en día. Las corrientes estelares, largas cintas de estrellas que se arquean a través del cielo, son los restos de galaxias desgarradas por la gravedad de la Vía Láctea. Estas corrientes son como fósiles cósmicos, preservando la historia del crecimiento y la evolución de la galaxia. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario está siendo destrozada, y sus estrellas se unen gradualmente al halo de la Vía Láctea. Estas interacciones son parte del ciclo natural de formación de galaxias, lo que garantiza que la Vía Láctea permanezca dinámica y en constante cambio. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a adoptar su icónica forma de espiral. A medida que la galaxia crecía, sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, moldeado por la gravedad y el momento angular. Los brazos espirales son regiones de mayor densidad dentro de este disco, creadas por ondas de densidad que se mueven a través de la galaxia. Estas ondas comprimen el gas y desencadenan la formación de estrellas a su paso, creando regiones brillantes y activas llenas de estrellas jóvenes y masivas. Estas estrellas iluminan los brazos, dándoles su apariencia distintiva. Sin embargo, los brazos espirales no son fijos, son patrones dinámicos que cambian con el tiempo, influenciados por el movimiento de las estrellas, el gas y las interacciones con las galaxias satélite. Los brazos también albergan vastas nubes moleculares, donde nacen las estrellas. Estas regiones son ricas en gas y polvo, que proporcionan la materia prima para las nuevas generaciones de estrellas. En el centro de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Su atracción gravitacional es tan inmensa que da forma a las órbitas de las estrellas y el gas en el núcleo galáctico. Sagitario A* está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades extremas.
Las observaciones de estas estrellas proporcionaron la primera evidencia directa de la existencia del agujero negro, lo que permitió a los astrónomos calcular su masa y ubicación. Si bien Sagitario asterisco es relativamente tranquilo ahora, es probable que haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases, consumió grandes cantidades de material, emitiendo potentes chorros de radiación. Estos periodos activos pueden haber influido en la distribución del gas y las estrellas en las regiones centrales de la galaxia. Hace unos 4.600 millones de años, en un tranquilo rincón del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Este evento marcó el nacimiento del Sistema Solar. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una joven estrella, el Sol. El material restante formó un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se pegaron entre sí, formando planetesimales. Con el tiempo, estos planetesimales se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que componen nuestro sistema solar. La Tierra, situada en la zona habitable del Sol, se convirtió en un planeta rocoso capaz de albergar agua líquida. Su composición refleja la larga historia de enriquecimiento de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en los núcleos de estrellas antiguas. La Vía Láctea es una galaxia vasta y compleja, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, mientras que su protuberancia central es una densa colección de estrellas más viejas que rodean a Sagitario A asterisco. La galaxia está rodeada por un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá de las estrellas y el gas visibles. Esta materia oscura proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la galaxia, asegurando su estabilidad y estructura. La Vía Láctea también forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y aportan gas y estrellas a su estructura. El futuro de la Vía Láctea está entrelazado con el de la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. En unos 4.500 millones de años, las dos galaxias colisionarán, comenzando una lenta y espectacular fusión. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Si bien su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas llevarán el legado de la Vía Láctea al futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en constante expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El Big Bang fue un momento de puro potencial, en el que el universo emergió de una singularidad, un estado de densidad y temperatura infinitas. En menos de una billonésima de segundo, el universo se expandió exponencialmente, estirando las fluctuaciones cuánticas hasta convertirlas en semillas cósmicas que se convertirían en galaxias, estrellas y planetas. Durante esta rápida expansión, se creó el tejido del espacio mismo, junto con el tiempo y las fuerzas fundamentales de la física. A medida que el universo se expandía y enfriaba, comenzaron a formarse partículas como quarks, gluones y leptones. Estas partículas chocaron y se combinaron, creando protones y neutrones. Para cuando el universo tenía 3 minutos de vida, la fusión nuclear había forjado núcleos de hidrógeno y helio. Estos elementos ligeros dominaron el cosmos, con el hidrógeno representando alrededor del 75% y el helio alrededor del 25%. También aparecieron las primeras trazas de litio, pero los elementos más pesados que vemos hoy en las estrellas y los planetas llegarían mucho más tarde. Durante los siguientes 380.000 años, el universo siguió siendo una densa y caliente niebla de plasma. Los fotones, las partículas de luz, quedaron atrapados, incapaces de viajar libremente. Esta época, conocida como la Edad Oscura, fue marcado por el silencio y la oscuridad, pero la gravedad ya estaba dando forma al cosmos. Diminutas fluctuaciones de densidad en el plasma estaban atrayendo la materia, creando el andamiaje para las primeras galaxias.
Eventualmente, el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con protones y formaran átomos neutros. Este evento, llamado recombinación, permitió que los fotones escaparan, creando el fondo cósmico de microondas. Este tenue resplandor todavía llena el universo, una reliquia de sus primeros momentos. Las primeras estrellas se encendieron unos 200 millones de años después del Big Bang, marcando el final de la Edad Media. Estas estrellas de población 3 no se parecían a nada de lo que vemos hoy en día. Masivas, calientes y compuestas completamente de hidrógeno y helio. Vivieron rápido y murieron jóvenes, sus muertes marcadas por poderosas supernovas que enriquecieron su entorno con elementos más pesados. Estas estrellas comenzaron a agruparse en protogalaxias pequeñas e irregulares. Con el tiempo, estas protogalaxias colisionaron y se fusionaron, creando sistemas más grandes y complejos. El universo primitivo era un lugar violento y caótico, con galaxias que interactuaban constantemente y se remodelaban unas a otras. La Vía Láctea surgió como una de estas primeras galaxias, una modesta colección de estrellas y gas que orbitan dentro de un halo de materia oscura. La materia oscura, aunque invisible, jugó un papel crucial en la formación de las galaxias, proporcionando el pegamento gravitacional que las mantenía unidas. A medida que la Vía Láctea crecía, comenzó a desarrollar una estructura más coherente, convirtiéndose en una galaxia en forma de disco rodeada por un halo de estrellas y cúmulos globulares. La historia de la Vía Láctea es una historia de supervivencia y dominio. Durante miles de millones de años, consumió innumerables galaxias más pequeñas, absorbiendo sus estrellas, gas y materia oscura. Este proceso de canibalismo galáctico es esencial para el crecimiento de las grandes galaxias. Una de las fusiones más significativas ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando la Vía Láctea colisionó con la galaxia Gaia Encélado. Este evento fue transformador, añadiendo miles de millones de estrellas a la Vía Láctea y creando su grueso disco. También desencadenó un estallido de formación estelar, iluminando la galaxia. Hoy en día, todavía se pueden ver los restos de estas antiguas fusiones. Las corrientes estelares, largos arcos de estrellas que envuelven la galaxia, son los restos de galaxias más pequeñas destrozadas por la gravedad de la Vía Láctea. Estas corrientes proporcionan una ventana al pasado de la galaxia, revelando los eventos violentos que dieron forma a su evolución. La Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo desmantelada por la atracción gravitacional de la Vía Láctea. Sus estrellas se están incorporando a la galaxia halo, un proceso que garantiza que la Vía Láctea permanezca dinámica y en constante cambio. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a asentarse en su icónica forma de espiral. A medida que las estrellas y el gas fueron atraídos hacia un disco giratorio, el momento angular organizó la galaxia en una estructura plana y giratoria. Los brazos espirales son regiones de mayor densidad dentro de este disco, creadas por ondas de densidad que se mueven a través de la galaxia. Estas ondas comprimen las nubes de gas, desencadenando la formación de estrellas a su paso. Los brazos no son estructuras fijas, sino patrones dinámicos que evolucionan con el tiempo. Nubes masivas de gas molecular dentro de los brazos sirven como viveros estelares, donde nacen nuevas generaciones de estrellas. Estas estrellas jóvenes y masivas arden intensamente, iluminando los brazos y creando los patrones vibrantes que asociamos con las galaxias espirales. Las interacciones de la Vía Láctea con galaxias más pequeñas también han dado forma a su estructura espiral. Estos encuentros crean ondas en el disco, que evolucionan en las ondas de densidad que sostienen los brazos. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A asterisco, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades increíbles debido a su inmensa atracción gravitatoria. Sagitario A asterisco es un agujero negro relativamente tranquilo, pero durante sus fases activas probablemente consumió grandes cantidades de gas y polvo, emitiendo poderosos chorros de energía. Estos periodos de actividad pueden haber dado forma a las regiones centrales de la galaxia, influyendo en la distribución de las estrellas y el gas. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A asterisco desempeñan un papel clave en la evolución de las galaxias.
Su inmensa influencia gravitacional ayuda a estabilizar las órbitas de las estrellas y el gas en el núcleo galáctico. Hace unos 600 millones de años, una densa nube de gas y polvo dentro del brazo de Orión de la Vía Láctea comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Esto marcó el nacimiento del Sistema Solar, un proceso que se desarrolló a lo largo de millones de años. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una protoestrella, el Sol. El material restante formó un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se pegaron entre sí, formando planetesimales. Estos planetesimales se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que componen nuestro sistema solar. La Tierra, formándose en la región interior del disco, se convirtió en un planeta rocoso capaz de albergar agua líquida. Su posición en la zona habitable del Sol le permitió retener agua y desarrollar las condiciones necesarias para la vida. La Vía Láctea es una galaxia vasta y compleja que abarca más de 100.000 años luz. Contiene cientos de miles de millones de estrellas, junto con grandes cantidades de gas, polvo y materia oscura. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. La protuberancia central, por el contrario, es el hogar de las estrellas más viejas y del agujero negro supermasivo, Sagitario A*. La Vía Láctea está rodeada por un halo de materia oscura, que se extiende mucho más allá de las estrellas y el gas visibles. Este halo de materia oscura proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la galaxia. El futuro de la Vía Láctea está entrelazado con el de la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. En unos 4.500 millones de años, las dos galaxias colisionarán, comenzando una lenta y espectacular fusión. Durante la fusión, las nubes de gas se comprimirán, encendiendo ondas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo. La galaxia resultante, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas llevarán el legado de la Vía Láctea al futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El universo comenzó con una singularidad, un momento de densidad infinita y calor inimaginable. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el Big Bang desató toda la energía y la materia que jamás existirían, poniendo en marcha el cosmos. En una fracción de segundo, el universo experimentó un periodo de inflación, expandiéndose más rápido que la velocidad de la luz. Esta expansión extendió las fluctuaciones cuánticas a través de vastas escalas, creando las semillas de las estructuras. Estas diminutas ondas de densidad se convertirían en la vasta red de galaxias, cúmulos y vacíos que definen el universo hoy en día. A medida que el universo se enfriaba, partículas como quarks y gluones comenzaron a combinarse en protones y neutrones. Cuando el universo tenía 3 minutos, la fusión nuclear había forjado los primeros elementos: hidrógeno, helio y trazas de litio. Estos elementos primordiales fueron los componentes básicos de las estrellas, las galaxias y todo lo que conocemos. Durante los siguientes 380.000 años, el universo fue un plasma caliente y denso, con fotones atrapados en una niebla de partículas. Esta era, conocida como la Edad Oscura, estuvo dominada por la atracción silenciosa pero persistente de la gravedad, que comenzó a dar forma al cosmos. Cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los núcleos, la luz finalmente pudo viajar libremente. Este momento, llamado recombinación, inundó el cosmos con fotones, creando el fondo cósmico de microondas. Este tenue resplandor es la luz más antigua del universo, proporcionando una instantánea de su infancia y revelando las semillas de la Vía Láctea. Después de la recombinación, el universo entró en un periodo de oscuridad. La gravedad, sin embargo, ya estaba actuando, arrastrando la materia hacia regiones densas. Estas áreas se convirtieron en las primeras estructuras, vastas nubes de hidrógeno y helio que colapsaron bajo su propia gravedad. Alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron y marcaron el final de la Edad Media.
Estas estrellas de población 3 eran inmensas, ardían a temperaturas extremas y emitían luz ultravioleta brillante. Tuvieron una vida corta, muriendo en espectaculares explosiones de supernovas que dispersaron elementos más pesados como el carbono, el oxígeno y el hierro en el gas circundante. Estos gases enriquecidos permitieron la formación de nuevas generaciones de estrellas que comenzaron a agruparse en protogalaxias pequeñas e irregulares. Con el tiempo, estas protogalaxias colisionaron y se fusionaron, formando sistemas más grandes. La Vía Láctea comenzó como una de estas primeras protogalaxias, una humilde colección de estrellas y gas que orbitaban dentro de un halo de materia oscura. La materia oscura, invisible pero masiva, proporcionó el marco gravitacional que mantuvo unidos a estos sistemas. A través de miles de millones de años de fusiones y crecimiento, la Vía Láctea evolucionó de una pequeña protogalaxia a una de las estructuras más emblemáticas del cosmos. El crecimiento de la Vía Láctea ha sido definido por la destrucción y la creación. A lo largo de sus 13.000 millones de años de historia, ha consumido innumerables galaxias más pequeñas, incorporando sus estrellas, gas y materia oscura en su estructura. Este proceso, conocido como canibalismo galáctico, es un aspecto fundamental de la evolución de las galaxias. Una de las fusiones más significativas en la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años con una galaxia conocida como Gaia Encélado. Esta colisión añadió miles de millones de estrellas a la Vía Láctea y creó su grueso disco, una población de estrellas con órbitas distintas. Los restos de estas fusiones todavía se pueden ver hoy en día. Las corrientes estelares, rastros largos y arqueados de estrellas, son los restos de galaxias más pequeñas destrozadas por la gravedad de la Vía Láctea. Estas corrientes proporcionan un registro fósil del pasado de la galaxia, revelando los eventos violentos que dieron forma a su evolución. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo destrozada por las fuerzas gravitacionales de la Vía Láctea. Sus estrellas se añaden al halo, asegurando que la Vía Láctea sigue siendo dinámica y en constante cambio. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a adoptar su distintiva forma de espiral. A medida que sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, el momento angular organizó la galaxia en una estructura plana y giratoria. Los brazos espirales no son características fijas. Son ondas de densidad que se mueven a través de la galaxia, comprimiendo nubes de gas y desencadenando la formación de estrellas. Estas ondas crean regiones de intensa actividad, iluminadas por estrellas jóvenes y masivas que arden intensamente antes de que terminen sus cortas vidas. Nubes masivas de gas molecular dentro de los brazos espirales sirven como viveros estelares, dando a luz a nuevas generaciones de estrellas. Estas regiones son dinámicas, llenas de la energía de la formación estelar y las explosiones de supernovas. La formación de los brazos espirales estuvo influenciada por las interacciones con las galaxias satélite. Estos encuentros crearon ondas en el disco, que evolucionaron hasta convertirse en las ondas de densidad que definen los brazos en la actualidad. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A asterisco, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Su atracción gravitacional da forma a las órbitas de las estrellas y el gas en el bulbo central de la galaxia. Sagitario A asterisco está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades increíbles. Las observaciones de estas órbitas proporcionaron la primera evidencia directa de la existencia del agujero negro, lo que permitió a los astrónomos calcular su masa y confirmar su naturaleza. Aunque Sagitario A asterisco está relativamente tranquilo ahora, es probable que haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases activas, consumió grandes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de radiación que influyeron en la distribución del gas y las estrellas en las regiones centrales de la galaxia. Los agujeros negros supermasivos como Sagitario A asterisco son comunes en las galaxias grandes, pero sus orígenes siguen siendo uno de los mayores misterios de la astrofísica. Hace unos 4.600 millones de años, una densa nube de gas y polvo dentro del brazo de Orión de la Vía Láctea comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Esto marcó el nacimiento del Sistema Solar. En el centro de la nube que colapsaba, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol.
El material restante se aplanó en un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Estos pequeños los cuerpos se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que componen nuestro sistema solar. La Tierra se formó en la región interior del disco, donde surgieron los planetas rocosos. Situado en la zona habitable del Sol, retenía el agua líquida y desarrollaba las condiciones necesarias para la vida. La Vía Láctea es una galaxia dinámica y viva, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central de la galaxia, por el contrario, alberga estrellas más viejas y el agujero negro supermasivo, Sagitario A*. Alrededor de la galaxia visible hay un halo de materia oscura que proporciona el marco gravitacional que la mantiene unida. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan alrededor de la Vía Láctea, aportando gas y estrellas a su estructura. La historia de la Vía Láctea culminará con una dramática colisión con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión, que comenzará en unos 4.500 millones de años, remodelará ambas galaxias, creando un sistema nuevo y más grande. Durante la fusión, las nubes de gas se comprimirán, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo llamada Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque sus brazos espirales desaparecerán, sus estrellas y planetas llevarán el legado de ambas galaxias en el futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea flotarán a la deriva a través de un universo en constante expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El Big Bang fue el evento singular que puso todo en movimiento. En sus primeros momentos, el universo era inimaginablemente caliente, denso y caótico, un mar de energía que se transformaba en partículas que formarían los componentes básicos de la materia. A medida que el universo se expandía, se enfriaba, y estas partículas se combinaron para formar protones y neutrones. En cuestión de minutos, la fusión nuclear creó los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio. Pero el universo permaneció oscuro y sin rasgos distintivos, ya que los fotones quedaron atrapados en el denso plasma de electrones y núcleos libres. El punto de inflexión se produjo durante la recombinación, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. A medida que el universo se enfriaba, los electrones se unieron a los núcleos para formar átomos neutros, lo que permitió que la luz viajara libremente por primera vez. Esta luz, ahora extendida en el fondo cósmico de microondas, revela un universo que era a la vez uniforme y texturizado, con pequeñas fluctuaciones de densidad que la gravedad amplificaría más tarde en galaxias, estrellas y planetas. Las primeras galaxias se formaron a partir de las regiones más densas de la materia, moldeadas por la atracción gravitacional de los halos de materia oscura. Estos halos invisibles, compuestos de materia oscura que no emite ni absorbe luz, proporcionaron el andamiaje gravitacional para que el gas y el polvo se fusionaran en galaxias. El amanecer cósmico comenzó unos 200 millones de años después del Big Bang, cuando se encendieron las primeras estrellas. Estas estrellas de población 3 eran extraordinariamente masivas, luminosas y de corta vida. Sus muertes violentas como supernovas enriquecieron el medio interestelar con elementos más pesados, lo que permitió la formación de estrellas y sistemas planetarios más complejos. Con el tiempo, estas estrellas se agruparon, formando las primeras protogalaxias. Estas primeras galaxias eran pequeñas e irregulares, moldeadas por frecuentes colisiones y fusiones. La Vía Láctea comenzó como una de estas protogalaxias, una humilde colección de estrellas y gas rodeada por un halo de materia oscura. A medida que la Vía Láctea crecía, absorbió otras protogalaxias, aumentando gradualmente su masa y complejidad. Este proceso de fusión y acreción galáctica continuaría durante miles de millones de años, dando forma a la galaxia que vemos hoy.
La evolución de la Vía Láctea es una historia de crecimiento incesante a través de la destrucción. A lo largo de sus 13.000 millones de años de historia, ha consumido numerosas galaxias más pequeñas, destrozándolas con su gravedad e incorporando sus estrellas, gas y materia oscura a su estructura. Una de las mayores fusiones en la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años con la galaxia Gaia Encélado. Este evento fue fundamental, agregando miles de millones de estrellas a la galaxia y creando el disco grueso, un componente distinto del disco más delgado y ordenado que domina la Vía Láctea en la actualidad. Los restos de estas fusiones siguen siendo visibles como corrientes estelares, arcos alargados de estrellas que alguna vez formaron parte de galaxias más pequeñas. Estas corrientes son fósiles cósmicos que ofrecen a los astrónomos información sobre el tumultuoso pasado de la Vía Láctea. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo destrozada por la gravedad de la Vía Láctea, y sus estrellas se unen gradualmente al halo. Este proceso continuo garantiza que la Vía Láctea siga siendo un sistema dinámico y en constante evolución. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a desarrollar su icónica estructura espiral. A medida que las estrellas y el gas de la galaxia se asentaron en un disco giratorio, la influencia del momento angular hizo que el sistema se aplanara hasta convertirse en un plano. Los brazos espirales son regiones de mayor densidad, creadas por ondas de densidad que se mueven a través de la galaxia. Estas ondas actúan como atascos cósmicos, ralentizando el movimiento de las estrellas y el gas y creando las condiciones para la formación de estrellas. Dentro de los brazos espirales, enormes nubes de gas molecular sirven como viveros estelares, dando a luz a nuevas generaciones de estrellas. Estas estrellas jóvenes arden intensamente, iluminando los brazos y dándoles su apariencia distintiva. Los brazos en sí mismos no son estructuras estáticas, sino patrones dinámicos que evolucionan con el tiempo. Las interacciones con galaxias más pequeñas y otras fuerzas gravitacionales crean ondas en el disco, dando forma a los brazos y sosteniendo su actividad. Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea, es un gigante gravitacional. Con una masa de alrededor de 4 millones de soles, ancla el núcleo de la galaxia e influye en las órbitas de las estrellas y el gas cercanos. Sagitario A* está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades extraordinarias. Al rastrear el movimiento de estas estrellas, los astrónomos pudieron confirmar la existencia del agujero negro y calcular su masa. Aunque ahora está relativamente tranquilo, es probable que Sagitario A* haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases, consumió grandes cantidades de material, emitiendo potentes chorros de radiación. Estos estallidos energéticos pueden haber dado forma a las regiones centrales de la galaxia, influyendo en la distribución de las estrellas y el gas. Los agujeros negros supermasivos son comunes en las galaxias grandes, pero sus orígenes siguen siendo un tema de estudio intenso. Pueden haberse formado a partir del colapso de estrellas masivas en el universo temprano o haber crecido a través de fusiones y acreciones a lo largo de miles de millones de años. Hace unos 4.600 millones de años, una densa nube de gas y polvo dentro de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Este evento marcó el nacimiento del Sistema Solar, un proceso que se desarrollaría a lo largo de millones de años. En el centro de la nube que colapsaba, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol. El material restante formó un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se fusionaron para formar planetesimales, los componentes básicos de los planetas. En la región interior del disco, donde las temperaturas eran altas, se formaron planetas rocosos como la Tierra. Más lejos, en regiones más frías, gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno tomaron forma. La posición de la Tierra en la zona habitable del Sol le permitió retener agua líquida, creando las condiciones necesarias para la vida. Su composición refleja la historia de la Vía Láctea, enriquecida por elementos forjados en los núcleos de estrellas antiguas y dispersados por explosiones de supernovas. La Vía Láctea es un sistema colosal y dinámico, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar,
iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central es una región densa y esférica llena de estrellas más viejas, mientras que el halo es una región exterior escasamente poblada que contiene cúmulos globulares antiguos y los restos de galaxias interrumpidas. La galaxia también está rodeada por un halo extendido de materia oscura que proporciona el marco gravitacional que la mantiene unida. Sin materia oscura, las estrellas de la Vía Láctea no orbitarían lo suficientemente rápido como para permanecer unidas a la galaxia. La historia de la Vía Láctea alcanzará un clímax dramático en unos 4.500 millones de años, cuando colisione con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión será un proceso lento y espectacular que durará cientos de millones de años. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la nueva galaxia. La galaxia resultante, a menudo llamada Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas llevarán el legado de ambas galaxias en el futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en constante expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El viaje del universo comenzó hace 13.800 millones de años en el Big Bang, un momento en el que el tiempo, el espacio y la energía estallaron en la existencia. En las primeras fracciones de segundo, el cosmos se expandió exponencialmente durante una fase conocida como inflación. Esta rápida expansión estiró las fluctuaciones cuánticas, imprimiendo en el tejido del espacio diminutas irregularidades en la densidad. A medida que el universo se enfriaba, estas irregularidades actuaron como semillas para la formación de galaxias y cúmulos. Partículas como los quarks y los gluones surgieron de la energía primordial, formando protones y neutrones. Cuando el universo tenía 3 minutos, la fusión nuclear había creado los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio, los elementos más simples y abundantes. El universo entró en la Edad Media, una época en la que aún no se habían formado estrellas y la luz estaba atrapada en un denso plasma de partículas cargadas. La gravedad trabajó en silencio, arrastrando la materia hacia regiones densas y sentando las bases para futuras galaxias. Finalmente, unos 380.000 años después del Big Bang, se produjo la recombinación. Los electrones se combinan con los protones para formar átomos neutros, lo que permite que la luz viaje libremente. Esta luz, ahora observada como el fondo cósmico de microondas, es la reliquia visible más antigua del universo, revelando su estructura primitiva. A medida que el universo se expandía y enfriaba, la gravedad comenzó a amplificar las diminutas variaciones de densidad en el fondo cósmico de microondas. A lo largo de cientos de millones de años, las regiones de mayor densidad atrajeron la materia circundante, formando las primeras estructuras a gran escala. Vastas nubes de gas y materia oscura. Alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron en estas densas regiones. Estas estrellas de población 3 eran masivas, luminosas y de corta vida, compuestas enteramente de hidrógeno y helio. Su intenso calor forjó elementos más pesados que se dispersaron en el espacio cuando explotaron como supernovas. Los cúmulos de estas estrellas formaron las primeras galaxias, pequeñas, irregulares y caóticas colecciones de luz y materia. Con el tiempo, estas protogalaxias chocaron y se fusionaron, haciéndose más grandes y organizadas. La Vía Láctea comenzó como una de estas protogalaxias, un modesto cúmulo de estrellas y gas que orbita dentro de un halo masivo de materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, absorbió otras protogalaxias, convirtiéndose en la gran galaxia espiral que vemos hoy en día. La evolución de la Vía Láctea estuvo marcada por la violencia y el crecimiento. Durante miles de millones de años, se expandió consumiendo galaxias más pequeñas en un proceso conocido como canibalismo galáctico. Estas colisiones no eran raras, fueron una parte fundamental del desarrollo de la galaxia. Una de las fusiones más significativas ocurrió hace unos 10.000 millones de años con una galaxia conocida como Gaia Encélado. Esta colisión remodeló la Vía Láctea, creando su grueso disco,
un componente distinto del disco delgado y más ordenado que domina hoy en día. El evento también desencadenó un periodo de intensa formación estelar, enriqueciendo la galaxia con nuevas generaciones de estrellas. Hoy en día, todavía se pueden observar restos de estas antiguas fusiones. Las corrientes estelares, rastros largos y arqueados de estrellas, son los restos de galaxias más pequeñas que fueron destrozadas por la gravedad de la Vía Láctea. Estas corrientes proporcionan a los astrónomos una ventana al tumultuoso pasado de la galaxia. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario se está separando actualmente, y sus estrellas se unen gradualmente al halo. Estas interacciones son parte de un ciclo continuo que garantiza que la Vía Láctea permanezca dinámica y en constante cambio. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a adoptar su icónica forma de espiral. A medida que las estrellas y el gas de la galaxia se asentaron en un disco giratorio, el momento angular hizo que el sistema se aplanara hasta convertirse en un avión. Los brazos espirales no son estructuras estáticas, sino ondas de densidad dinámica que se mueven a través del disco. Estas ondas comprimen las nubes de gas, desencadenando estallidos de formación estelar. Las estrellas más jóvenes y brillantes iluminan los brazos, creando los patrones brillantes que asociamos con las galaxias espirales. Nubes masivas de gas molecular dentro de los brazos actúan como viveros estelares, produciendo nuevas generaciones de estrellas. Estas regiones son ricas en elementos pesados, el legado de miles de millones de años de evolución estelar y explosiones de supernovas. La formación y el mantenimiento de los brazos espirales están influenciados por las interacciones de la Vía Láctea con sus galaxias satélite, que crean ondas en el disco que evolucionan en ondas de densidad. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades increíbles debido a su inmensa atracción gravitatoria. Es probable que Sagitario A* se formara en los primeros días de la galaxia, creciendo a medida que consumía gas, polvo y estrellas. Durante sus fases activas, emitió poderosos chorros de radiación, dando forma a las regiones centrales de la galaxia. Hoy en día, Sagitario A* es relativamente tranquilo, pero su influencia es de gran alcance. Ancla las estrellas y el gas en el núcleo galáctico, estabilizando las órbitas del material circundante. Se cree que los agujeros negros supermasivos desempeñan un papel fundamental en la evolución de las galaxias, regulando la formación de estrellas e influyendo en la distribución de la materia. Sin embargo, sus orígenes siguen siendo uno de los grandes misterios de la astrofísica. Hace unos 4.600 millones de años, en una región tranquila del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Este evento marcó el nacimiento del Sistema Solar, un proceso que se desarrolló durante millones de años. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una protoestrella, convirtiéndose en el Sol. A su alrededor, el material restante se aplanó en un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Estos pequeños cuerpos se convirtieron en planetas, lunas y asteroides, formando el intrincado sistema que llamamos hogar. La Tierra, situada en la zona habitable del Sol, retenía agua líquida y desarrollaba condiciones adecuadas para la vida. Su composición refleja la larga historia de enriquecimiento químico de la Vía Láctea, que contiene elementos forjados en estrellas antiguas y dispersados por supernovas. La Vía Láctea es un sistema vasto y complejo, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central es una densa región esférica llena de estrellas viejas y anclada por el agujero negro supermasivo, Sagitario A*. Alrededor de la galaxia visible hay un halo de materia oscura, que proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la Vía Láctea. La Vía Láctea también forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan alrededor de la Vía Láctea, aportando gas y estrellas a su estructura.
En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión será un proceso lento y dramático, que durará cientos de millones de años. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la nueva galaxia. La galaxia resultante, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque sus brazos espirales desaparecerán, sus estrellas y planetas llevarán el legado de la Vía Láctea al futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El universo comenzó como una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas, hace 13.800 millones de años. El Big Bang, el evento que siguió, no fue una explosión en el espacio, sino más bien la expansión del espacio mismo. En las primeras fracciones de segundo, el universo experimentó una era de rápida inflación, creciendo exponencialmente y preparando el escenario para todo lo que vendría después. Durante este breve pero transformador momento, las fluctuaciones cuánticas, diminutas variaciones aleatorias de energía, se extendieron a escalas cósmicas. Estas fluctuaciones crearon ligeras irregularidades en la densidad de la materia, sentando las bases de la red cósmica de galaxias y cúmulos. A medida que el universo se enfriaba, se formaron partículas como quarks y gluones. En cuestión de segundos, estas partículas se combinaron para formar protones y neutrones, los componentes básicos de los núcleos atómicos. A los 3 minutos, la fusión nuclear había creado hidrógeno y helio, junto con trazas de litio. Durante los siguientes 380.000 años, el universo fue un plasma caliente y opaco, con luz atrapada en una densa niebla de partículas. Esta era, conocida como la Edad Oscura, persistió hasta que el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los núcleos, formando átomos neutros. Este evento, conocido como recombinación, permitió que los fotones viajaran libremente, llenando el universo de luz por primera vez. Esta luz, conocida como el fondo cósmico de microondas, es un tenue resplandor que todavía impregna el cosmos hoy en día. Proporciona una instantánea del universo naciente, revelando su estructura y las semillas de lo que se convertiría en galaxias como la Vía Láctea. Después de la recombinación, el universo entró en un periodo de oscuridad. La gravedad, sin embargo, ya estaba en acción, arrastrando la materia hacia regiones densas donde eventualmente se formarían estrellas y galaxias. Las primeras estrellas se encendieron alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, marcando el final de la oscuridad edades. Estas estrellas de población 3 eran masivas, luminosas y estaban compuestas casi en su totalidad de hidrógeno y helio. Quemaron su combustible rápidamente, muriendo en poderosas explosiones de supernovas. Estas explosiones dispersaron elementos más pesados, carbono, oxígeno y hierro, en el gas circundante, enriqueciendo el medio interestelar. Este enriquecimiento permitió la formación de nuevas generaciones de estrellas y la eventual creación de planetas. A medida que las estrellas se agruparon, se formaron las primeras protogalaxias. Estas galaxias primitivas eran pequeñas, caóticas y de forma irregular, chocando y fusionándose con frecuencia para formar estructuras más grandes. La Vía Láctea surgió como una de estas protogalaxias, orbitando dentro de un halo de materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, creció fusionándose con otras protogalaxias y acumulando gas, estrellas y oscuridad la materia, evolucionando hasta convertirse en la galaxia que vemos hoy. El crecimiento de la Vía Láctea fue impulsado por un proceso de destrucción cósmica y creación. Durante miles de millones de años, consumió galaxias más pequeñas, destrozándolas con las fuerzas de marea e incorporando sus estrellas y gas a su estructura. Una de las fusiones más significativas ocurrió hace unos 10.000 millones de años con la galaxia Gaia Encélado. Este evento agregó miles de millones de estrellas a la Vía Láctea y creó su disco grueso, un componente distinto del disco delgado y ordenado. La colisión también desencadenó un estallido de formación estelar,
enriqueciendo la galaxia con elementos pesados. Los restos de estas fusiones todavía se pueden observar hoy en día como corrientes estelares, rastros largos y arqueados de estrellas que alguna vez fueron parte de galaxias más pequeñas. Estas corrientes proporcionan una ventana al pasado violento de la Vía Láctea, revelando su historia de fusiones y crecimiento. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue evolucionando. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo destrozada por la atracción gravitacional de la Vía Láctea. Sus estrellas se van uniendo poco a poco al halo, lo que garantiza que la Vía Láctea siga siendo dinámica y en constante cambio.